Aleluya. Espero que tengan un buen día, que hayan podido descansar con esta hora más. Amén. Bendito Dios. Y que si tienes dificultades y problemas, pues que el Señor te dé la revelación del porqué de las cosas, porque al que ama a Dios todo nos ayuda para bien. Amén. Bendito Dios. Siempre hay un propósito en Cristo. Siempre. Hay algo muy importante y es que la palabra es promesa de Dios para nuestra vida. Amén. Bendito Dios. Y todo nos ayuda para bien. Pero hay algo muy importante y es que esto es a los que aman a Dios. Amén. Por eso es importante amar a Dios. Bendito Rey. Porque a veces queremos mezclar el Evangelio, pero en realidad no amamos a Dios, sino que nos amamos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y en el Señor siempre hay una nueva oportunidad. El Evangelio es revelación. Amén. El Evangelio tiene que ser una revelación personal en tu vida. Porque si nos estamos fingiendo, o si nos estamos viviendo algo que nos contaron, o quizás lo que nosotros aprendimos en nuestros hogares. Pero el Evangelio es mucho más que todo esto. Y esto al Señor le urge que nosotros entendamos y comprendamos. Amén. Que el Evangelio tiene que ser una revelación personal a nuestras vidas. Y ahí es cuando nosotros vamos a crecer. Y ahí es cuando vamos a entender muchas cosas. Amén. Bendito Dios. Miren, en Efesios 1, 17, 23, Pablo lo tenía clarísimo. Pablo sabía lo que necesitaba Efesios. Pablo sabía lo que necesitaba el mundo. Y a día de hoy podemos hacer nuestra esta palabra y podemos decir que Pablo sabía lo que nosotros necesitaríamos como hijos de Dios. Y por eso Pablo ahí en estos 3 versículos, él ora por la iglesia. Y dice lo siguiente, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Amén.
La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no puede ser un ser humano. No puede ser un pastor. No puede ser un hombre. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Bendito Dios. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Bendito Dios. Vemos que Pablo, él hace una oración, ora por el pueblo, ora por la iglesia. ¿Para qué? Para que tenga esa revelación de Cristo y esa revelación de la palabra de Dios. Amén. Ahí podemos ver, no es una tradición. No es algo que nos impongan. Tiene que ser algo verdadero. Para nacer de nuevo, nosotros tenemos que tener la revelación de Cristo y de su palabra. Y ahí es cuando empiezan a cambiar todas las cosas. Es cuando cambia nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Amén. Por eso, los jóvenes, hay que orar. Los jóvenes tienen que tener esa revelación de Cristo, de su palabra, de su verdad. Y no solamente digo los jóvenes, porque a veces los jóvenes vienen porque sus papás le dicen tienes que venir a la iglesia. Pero debemos tener ese encuentro con la palabra, debemos tener ese encuentro con Cristo, debemos tener ese encuentro con el Señor. Amén. Bendito Dios. Y cuando nosotros tenemos esa revelación de la verdad y de la palabra, sobre nosotros hay, o debajo de nosotros, de nuestras vidas, hay un fundamento que nada nos puede arrancar de ahí. Y más cuando tenemos el fundamento de la verdad, el fundamento de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso, Señor, hoy venimos ante ti, ante tu presencia. Te damos gracias. Gracias porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Hoy, Señor amado, oramos y pedimos para que venga esa revelación, Señor, de tu verdad, de tu palabra. Que tú te presentes como poderoso gigante en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquellos, Señor amado, que quizás vienen, Señor, por costumbre o tradición o por obligación. Padre, te pedimos que esa revelación de Cristo y de su obra, aleluya, se revele a nuestra vida, a nuestro corazón. Y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que van a creer por el mensaje de la iglesia. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos anclados en la verdad y en el Evangelio, eso se llama tener madurez espiritual. A veces nosotros pensamos que para tener madurez espiritual tenemos que cumplir unos requisitos o cumplir unas normas y unos pasos que nos dan. No, la verdadera madurez espiritual es tener la revelación de Cristo en nuestro corazón y la revelación de su obra redentora. Amén. Esto es ser maduro en Cristo Jesús. El autor de la carta de Hebreos, que en la Biblia no nos dice quién es. Muchos dicen que, claro, al tener como esa manera, ¿no?, de ver el Evangelio, muchos dicen que podría ser Pablo. Pero bueno, la palabra no lo confirma, no lo dice. Si yo tuviera que dar lo que yo pienso,
a mí sinceramente no me parece que sea Pablo el que escribió esa carta, pero sí que diría que si no es él, seguro que era un discípulo suyo. Por lo tanto, el que escribió el autor de la carta de Hebreos, él tenía muy claro que debían de tener esa revelación de Cristo. Si nosotros leemos esta carta, vemos que los hebreos, ellos empezaron bien, como los gálatas. Ellos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos empezaron a vivir el evangelio verdadero. Sin embargo, en esa ola de esos judíos arraigados al judaísmo, empezaron a perseguir a las iglesias que se levantaban o querían introducir muchas cosas antiguas. Es como que esta persecución les afectó a los hebreos y muchos se querían volver atrás. Es decir, conocieron la verdad, pero a causa de toda esa persecución y luego también intentar pues que volvieran, ¿no?, a esas raíces judías, muchos empezaron a dudar. Amén. ¿Se acuerdan el domingo pasado que nosotros vimos que había dos pactos? Había un pacto que era desde antes de Jesús o desde Jesús hacia atrás. Había un pacto que era un pacto donde nosotros como humanos éramos los que dependía de nosotros la justificación de Dios. Es decir, nosotros teníamos que cumplir ciertas normas para poder agradar a Dios. Esto es el antiguo pacto. Cuando nosotros vamos al antiguo pacto significa esto, que todo depende de nosotros. Sin embargo, Dios, al ver que el ser humano era imposible que cumpliera eso, como lo vimos el domingo pasado, pero que Dios lo hizo con un propósito, y ese propósito era que el ser humano se diera cuenta que necesitaba un Salvador, viene Jesús. Y a partir de Jesús hacia adelante hay un nuevo pacto. Amén. Que es el pacto de justificación por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy justo por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él pagó por mí. Y resulta que los hebreos tenían esa lucha de que no estamos seguros si caminamos por el camino verdadero. No sea cosa que nos estemos equivocando. ¿Será que tenemos que volver atrás y empezar a volver a vivir con la responsabilidad que tengo yo delante de Dios y que tengo que cumplir esas normas para poder agradar a Dios? Y los judíos cerrados, los que no aceptaban a Cristo verdaderamente como Señor y Salvador, perseguían a la iglesia verdadera, a esta iglesia donde había sido fundada sobre la verdad, sobre esta verdad del Evangelio. Amén. Y muchos empezaron a dudar. Por eso el propósito esencial de la carta de Hebreos era animar, exhortar a los cristianos a guardarse ante la persecución que ellos tenían, que, como hemos dicho, la persecución era una persecución de los judíos, de religiosos, llena de tradiciones y costumbres. Es tremendo como el autor de Hebreos, desde el capítulo 3 hasta el 7, para que veamos, ¿no?, cómo nosotros tenemos que entender cómo obra la palabra de Dios. Él muestra o revela la persona de Cristo y de su obra salvadora a la luz de la palabra del Antiguo Testamento. Es decir,
el que escribió Hebreos, él sabía, ¿no?, que muchos se querían volver hacia atrás. Y él hace algo muy significativo, y es que se prepara para mostrar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de que la verdad era Cristo. Y para que la revelación de Cristo fuera revelada, esa luz fuera revelada a su vida, a sus vidas y a sus corazones. Había algunos miembros de la iglesia que ya estaban para volverse al judaísmo, al pacto antiguo. Y el autor de Hebreos les revela el nuevo pacto dentro de las escrituras del Antiguo Testamento. Supongo que todos conocemos esta palabra, claro, y ahora vemos por qué el autor de Hebreos dijo estas palabras. Mira, en Hebreos 4, 12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué lo dijo? Porque la palabra escrita, en este caso si la traducimos en logos, es palabra escrita, está viva. La palabra antigua escrita nos está revelando la verdad de Cristo. Es decir, que la misma palabra, y nosotros lo sabemos, en el Antiguo Testamento está revelando a Cristo y a su verdad. Amén. Bendito Dios. Por eso la palabra misma dice que la palabra de Dios es viva, está viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos está hablando ahora mismo de que Cristo es la verdad. Amén. Bendito Dios. Lo que se escribió 1000 años atrás nos está hablando hoy y sigue hablando hoy. Amén. Por eso la palabra nunca muere. Amén. La palabra es viva. La palabra transforma. La palabra cambia. Las promesas, esas promesas escritas hace 1000 años o hace miles de años, siguen vigentes hoy. Cada día se renuevan. Bendito Rey. Miren, en el capítulo 3 y 4 de Hebreos habla sobre de que hay un reposo. No salgan de pensar de que el que escribió Hebreos, él quería mostrarles a ellos de que iban camino hacia la verdad, que no estaban equivocados, que Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 3 y 4 habla sobre que hay un reposo prometido por Dios para su pueblo. Amén. Luego lo pueden ir leyendo y escudriñando en sus hogares. Capítulo 3 y 4 de Hebreos. Ahí el autor de Hebreos habla sobre un reposo prometido por Dios para su pueblo. Pero resulta que
Él les viene a decir, pero miren, y todo usando el Antiguo Testamento. Es decir, que les habla de el día de hoy, les habla de Cristo usando el Antiguo Testamento y les viene a decir que el pueblo antiguo que vivía con la ley, resulta que no pudo entrar en ese reposo prometido por Dios. ¿Por qué? Porque ninguno pudo cumplir las exigencias de Dios. Por eso les dijo, fíjense aquí, Dios dice, os voy a dar una promesa y es que van a entrar en el reposo. Pero luego Dios mismo dice, pero es que no pueden ellos entrar en el reposo porque son duros de corazón, son incrédulos, porque no me quieren creer. Y el autor de Hebreos lo repasa con ellos. Fíjense que hay una promesa de que el pueblo de Dios tiene que entrar en el reposo. Sin embargo, ellos no lo pudieron conseguir. Porque no podían cumplir esas exigencias de Dios. Por ser incrédulos, por tener el corazón duro y por rebelarse en contra de Dios, por la frustración que tenían. En el capítulo 3, versículo 15, en referencia al Viejo Testamento, dice, pero que la palabra, al estar viva y que aún nos está hablando, Él dice, usando, no sé si me doy a entender, pero yo seguro que me van a entender. Él usando el Antiguo Testamento les dice, ¿no se acuerdan que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón? Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y esta palabra nos habla hoy a nosotros. Cuando oigamos hoy su voz, cuando oigamos hoy su palabra, cuando oigamos hoy su verdad, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Abramos nuestro corazón a la verdad y al Evangelio. En el capítulo 4 dice que este descanso que Dios prometió, ese descanso que Dios prometió, amén, porque la palabra es viva y las promesas de Dios siguen vigentes para nosotros. Esa promesa de ese descanso, este reposo prometido, dice la palabra y el autor de Hebreos, aún sigue vigente. Amén. Bendito Dios. La promesa sigue viva. Por eso cuando oigas hoy su voz, cuando oigas su palabra, no endurezcas el corazón. Cree la buena noticia y entrarás en su reposo. ¿Cuál es la palabra que hay que escuchar y creer? El Evangelio de Cristo. La obra de Cristo. A Cristo. Porque Jesús lo es todo. Jesús es la promesa. Jesús lo es todo, hermanos. Bendito Dios. Y el Evangelio de la gracia. Amén. ¿Cuál es el descanso prometido? Que con el viejo pacto no pudieron entrar.
Fíjate cómo la palabra nos expresa: con el antiguo pacto, el pueblo de Dios no pudo entrar en ese reposo porque todo recaía sobre ellos. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros aceptamos esa buena noticia, cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando nos enamoramos del Señor, esa promesa es para nosotros. Amén. Bendito Dios. Yo sé que es difícil, es muy difícil a veces entrar en ese reposo. ¿Cómo entramos en un reposo cuando hay una tormenta? Cuando entendemos y comprendemos que Jesús es el que va delante de nosotros. Cuando entendemos y comprendemos que no depende de nosotros, sino que depende de Cristo. Cuando pasamos y nos dan una mala noticia, pero tú sabes que Cristo está contigo y Cristo está dentro de tu corazón. Aún en medio de la tormenta tú puedes reposar. Es algo que no se puede explicar con palabras humanas, que el mundo nunca va a entender. Pero los hijos de Dios que están firmes en el Evangelio verdadero, lo entiendes. Ya no depende de mi esfuerzo humano para ser justo ante Dios, sino depende de mi fe en Cristo. Jesús me liberó del peso de la ley sobre mí. Ahora Jesús camina conmigo para que yo pueda cumplir las exigencias de la santidad de Dios. Amén. Por eso el autor de Hebreos les pone estas dos condiciones. Ustedes quieren seguir sin entrar en el descanso prometido de Dios, pues váyanse, pero se van a perder el poder vivir en el reposo del Señor hasta la eternidad. Amén. Porque Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestra paz. Bendito Rey. Él nos libra de esas exigencias pesadas de la ley y nos ayuda a caminar en la gracia juntamente con Él. Bendito Dios. En el capítulo 7, y en el Viejo Testamento habla de un tal Melquisedec. Acuérdense, les viene a decir, es que también les expone esto, ¿vale? Y esto se los cuento para que nosotros nos pongamos en contexto y veamos. Les viene a decir, acuérdense, en el viejo pacto al cual algunos de vosotros queréis volver, nos habla de esto. Y acuérdense de esto, que la palabra es viva y eficaz y nos sigue hablando hoy. Amén. El gran padre Abraham, que todos los judíos lo tenían como el gran padre Abraham, resulta que en el Antiguo Testamento dice que Abraham adora a Melquisedec, dándole la 10ª parte de lo que recaudó después de ganar la batalla, y se lo da a este tal Melquisedec. Y dice que hasta este hombre bendijo a Abraham. ¿Quién era este hombre para poder bendecir al Padre de las naciones? ¿Quién fue ese hombre que pudo bendecir a Abraham, que fue el padre de todos los judíos y de todas las naciones? ¿Qué sabemos de este personaje? La Biblia nos dice que era rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo. Hay muy poco sobre Melquisedec, pero hay muchos detalles que nos dan a entender que era alguien muy, muy importante. Rey de Salem, sacerdote del Rey Altísimo.
Melquisedec, y esto no me lo invento yo, sino ustedes cuando lean Hebreos verán que todo lo dice, Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem significa rey de paz. ¿A quién les suena eso? No hay registro, la palabra misma dice, no hay registro de su padre, no hay registro de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en sus días. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque no hay un registro de que cuándo empezó y cuándo terminó. Por eso los judíos sabían de Melquisedec. Amén. Ellos conocían y sabían. Y ellos sabían que ese sacerdocio no había terminado, sino que seguía. Yo cuando leo Hebreos me imagino que una de las dudas que tenían los hebreos era que los sacerdotes, esto capaz que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza, pero nosotros nos tenemos que poner en contexto y pensar como pensaban los judíos para poder entender bien la palabra de Dios. Y los judíos sabían que los sacerdotes, según el viejo pacto, tenían que ser linaje de Leví. Amén. Los sacerdotes tenían que ser linaje de Leví. Y resulta que Jesús no lo era. Y yo me imagino que alguna de las dudas que ellos tenían era eso. Y los judíos por detrás ahí empujándolos y apretándolos diciendo, ves que él no es familia de Leví, no viene de los levitas. Al contrario, él viene de Judá. ¿Cómo van a decir que él es sacerdote, como se decía él? ¿Cómo van a decir que es el rey de reyes y señor de señores? Y esto era una de las dudas que tenían. Pero el escritor de Hebreos, con esa sabiduría que proviene del Espíritu Santo, les hizo ver que Melquisedec tampoco venía del linaje de Leví. ¿Saben por qué? Porque era mucho antes que todos ellos. Claro, y lo más tremendo es que los judíos, claro, tenían que quedar callados porque ellos conocían bien la palabra de Dios y sabían de quién estaban hablando. Y era una duda que estaba en el aire. Melquisedec sí, su sacerdote sigue vivo. Por eso, Melquisedec tampoco venía del linaje de Judá, porque fue antes que todo esto. Sin embargo, para ellos era considerado sacerdote. El Salmo 110 de David, que también esto se los enseñó, por eso la palabra es viva y eficaz, dice, Salmo 110 de David, Dios promete, les dijo, acuérdense de lo que dijo David, Dios promete que levantará un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el autor de Hebreos les viene a decir y les demuestra con la palabra que Melquisedec simboliza el sacerdocio eterno de Jesús, mostrando que Cristo es el verdadero sumo sacerdote, sin principio ni fin, designado por Dios para siempre. Amén. En el capítulo 5 y 6, el autor de Hebreos habla de la inmadurez y la madurez. Seguro que se acuerdan, pero yo sé que lo van a leer en sus casas.
Y ahí lo van a ver, que ahí habla de la inmadurez y la madurez. Y les viene a decir, volver al viejo pacto son síntomas de inmadurez. No habéis entendido lo que significa Cristo y lo que es el verdadero evangelio. Sin embargo, entender y tener la revelación de Cristo y su justicia significa tener grado de madurez espiritual. Amén. Tener la revelación de Cristo y su justicia, la justicia que proviene por la fe en Cristo Jesús, significa tener grado de madurez espiritual. Por lo tanto, la madurez espiritual viene por la revelación de Jesús como tu sumo sacerdote. Y esto nos lleva a aceptar su gracia. Amén. Por eso nosotros debemos ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote, así como el autor de Hebreos les estaba explicando a los hebreos. Y tú me dirás, ¿pero qué es un sumo sacerdote? ¿Qué significa eso? Pues significa la función de sumo sacerdote, de Jesús como nuestro sumo sacerdote, implica la expiación de los pecados mediante su propio sacrificio único. Es decir, Él borra tus pecados mediante su sacrificio único y perfecto. Debes de entender esto, debemos entender esto. Otra, su intercesión eterna y continua ante Dios en favor de los creyentes y su rol de mediador que reconcilia a la humanidad con Dios. Intercede por nosotros siempre. Aleluya. Él es el que se encarga de reconciliar a la humanidad con Dios. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios periódicamente, Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez, con lo que estableció un sacerdocio superior y eterno. Amén. Ya no es que Él ofreciera sacrificios con un animal, sino que Él se ofreció una vez y para siempre. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y definitivo para expiar los pecados de la humanidad, eliminando la necesidad de sacrificios animales continuos. Vive para interceder perpetuamente por los creyentes ante Dios. Esta intercesión permite que los creyentes se acerquen a Dios con confianza. Al ser santo e inocente, su sacrificio fue completo. Se ofreció a sí mismo, pero al ser sin pecado no tuvo que hacer sacrificios por sus propias faltas, como los antiguos sumos sacerdotes tenían que hacer. Fue un sacrificio perfecto. Actúa como el mediador que reconcilia a la humanidad con Dios. Su justicia perfecta es presentada ante el Padre en favor de los creyentes. Amén. Por eso somos justificados por fe, porque su justicia perfecta, el presentarse ante Dios sin pecado y dar su vida por nosotros, aunque parezca una locura, nos hace justos a los que amamos, a los que le amamos, nos hace justos delante de Dios. Podemos decir que cuando Dios te mira, puede ver a Cristo en ti.
A diferencia de los sacerdotes humanos quienes morían, Jesús, al ser glorificado, tiene un sacerdocio eterno e inmutable. Su sacrificio lo hizo perfecto y le permite ser fuente de salvación eterna. Jesús, y esto es lo que nadie ni ninguna religión puede hacer por alguien. Por eso Jesús es la verdad, porque Él se hizo hombre y sufrió pruebas como tú y yo, y no me lo invento, lo dice la misma palabra. Sufrió pruebas, Él sufrió tentaciones como nosotros los seres humanos, lo que le permite identificarse con nuestras luchas y nos puede dar una ayuda perfecta. Amén. Dice en Hebreos 5:7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Bendito Dios. Él se puede identificar con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con nuestras debilidades, porque Él lo vivió en primera persona. Amén. Bendito Dios. Y para ir finalizando, Hebreos 4, 14, 16. Y voy a usar la Nueva Traducción Viviente porque lo he analizado y es prácticamente es lo mismo. Dice, Jesús o Cristo, el gran sumo sacerdote. Por eso, para nosotros ser maduros en la fe, nosotros debemos entender a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, amén, por eso créelo, amén, bendito Dios. Cuando el Señor habla, no endurezcamos nuestro corazón. Lo tenemos que creer para entrar en su reposo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nos tenemos que aferrar con fe a esa verdad. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, con la diferencia de que Él nunca pecó. Amén. Por eso es el sacrificio perfecto. Nos comprende. Él sabe y quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí. Y no hay duda. Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Y si en algún momento, si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, y si en algún momento pasas por una mala situación, tranquilo. Si amas a Dios, Dios sabe por qué lo tienes que pasar. Pero no es que Dios te haya abandonado. Quizás sí, que es porque en algún momento a lo mejor metemos la pata, pero Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y conoce nuestras debilidades. Esto es la base que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Esto es la base del Evangelio.
que Jesús conoce nuestras debilidades porque Él las vivió en primera persona. Amén. Y el versículo 16, acerquémonos con confianza. No dejes que tu mente y tu corazón te jueguen una mala pasada, porque muchas veces no creo, he fallado en esto y no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo adorar, me siento indigno. La palabra te dice, acércate confiadamente, porque Él conoce tus debilidades, Él conoce la debilidad humana. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Miren cómo lo dice la palabra. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Los religiosos te dirían, no te puedes acercar porque te has equivocado. Sin embargo, la palabra, el verdadero evangelio te dice, acércate con confianza al trono de la gracia. Gracia es, ya lo sabemos, es un favor que no merecemos. Es algo que no merecemos, un regalo que no merecemos, sin embargo, que Dios por medio de Cristo lo podemos tener. Esto es el reposo, la promesa del reposo que Dios tenía y que tiene para su pueblo. Entremos confiadamente al trono de gracia, ese trono donde hay gracia y misericordia. Y resulta que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando más lo necesitemos, ahí estará nuestro Señor. Ahí estará tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Y terminamos con esto importante. La gracia es la verdad. Y la revelación de ella es la que nos hace madurar en la fe y madurar espiritualmente. La gracia, esto lo tenemos que tener claro, no nos da libertinaje para hacer lo que queremos, porque muchos se confunden. No es como muchos creen, que es una licencia, una libertad para pecar. Porque muchos se oponen a la gracia por eso. Porque piensan, estos predican de la gracia porque están en pecado y quieren tener la conciencia libre. No es eso. Porque la gracia no es una licencia para ir pecando libremente. Pero eso sí, la gracia nos da libertad. Esto es la diferencia. Y también por eso muchos la rechazan. Porque al dar libertad al pueblo, porque la gracia te da la libertad, ya es mucho más difícil poder manipular. Cuando tú vives en libertad, no te pueden manipular. Y hay muchos que se apartan de la gracia por eso, porque luego no pueden manipular al pueblo de Dios. No los puedes mantener bajo esa opresión del miedo a fallar. Porque cuántas veces hemos experimentado de una manipulación, porque si haces esto, te pasará esto. Ay de si tocas a los ungidos de Jehová.
¿Y saben qué? Que los ungidos somos todos. ¿Saben que en la gracia Dios nos ve a todos igual? ¿De dónde sacan estas cosas de decir, ahí si tocas al ungido de Jehová? ¿Qué ungido? Si tú y yo somos ungidos. Y quizás el que está allá detrás en la iglesia lo pueden criticar y murmurar porque piensan que es cualquier cosa. Y saben que para Dios el que está allá atrás es igual que el que está delante. Porque en la gracia de Dios todos somos iguales, todos. Lo que pasa es que a muchos nos conviene de que seas el ungido de Jehová para que puedas manipular y controlar a la gente y meterles miedo de decir, si haces esto y esto y esto, Dios te va a castigar. Pero esto no es el Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio de la gracia, el Cristo te da la libertad para que tú escojas lo que tú quieras hacer. Amén. Bendito Dios. También muchos se apartan de la gracia porque creen que es una excusa para pecar deliberadamente. Si creemos esto es porque no lo hemos entendido. Cuando nosotros entendemos la gracia, entendemos que es una ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda a cumplir las expectativas de Dios. Y cuando fallamos, porque ahí está, cuando tú amas a Dios, tú intentas hacer las cosas bien, porque le amas. Por eso al principio les decía que el Evangelio tiene que ser una revelación. Porque cuando se te revela el Evangelio y se te revela el amor de Cristo, tú quieres hacer lo correcto delante del que te ama. En cambio, cuando nosotros vivimos una religiosidad, lo hacemos todo para aparentar. Pero cuando la revelación del Evangelio viene a nuestras vidas, nosotros queremos agradar a Dios. Queremos cumplir la palabra de Dios. Pero fallaremos. Aún así fallamos porque somos débiles. Metemos la pata. Hacemos muchas veces lo que no tenemos que hacer, pero luego hay como un remordimiento en nuestro corazón. Ahí es cuando nosotros más tenemos que ir delante de la presencia de Dios, más tenemos que entrar en ese trono de gracia, a buscar esa ayuda. Y Él nos da una nueva oportunidad. Amén. Bendito Dios. Y termino con esto para que veamos, ¿no?, que la palabra lo respalda. En Hebreos 10:25 lo dice lo siguiente, 25 y 26. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Amén. Porque cuando tú entiendes y se te es revelado la gracia, no puedes luego, es que no te sale, es que hay cosas que al menos intentas vencer, pero que no te aten tampoco y te frustres. Por eso la palabra dice que cuando estamos en esos momentos de debilidad, debemos acercarnos libremente al trono de gracia, al que nos entiende. Y viene un renuevo para seguir adelante. Y luego Él es el que nos ayuda
a vencer nuestras debilidades. Amén. Bendito Dios. Por eso, la madurez espiritual la alcanzamos cuando tenemos esa revelación de la obra de Cristo y del sacerdocio de Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, venimos ante ti y ante tu presencia. Venimos, Señor amado, aleluya, a postrarnos, Señor amado, bendito Dios, ante ti. Y a pedirte, Señor, que tú sigas revelando tu verdad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que tu amor y tu misericordia, Señor, aleluya, alcance nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Entendemos que tú eres la verdad, Señor, y que la verdad nos hace libres. Entendemos, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, bendito Dios, y el Evangelio, aleluya, es la verdad de la cual nosotros nos tenemos, Señor, que agarrar. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Te damos gracias. Gracias. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo.